Hola, muy buenas tardes. La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Cultura de Cali, les da la más cordial bienvenida a Centro Histórico Memorable, un programa que hace parte de la estrategia de divulgación del Plan Especial de Manejo y Protección PEM del Centro Histórico de Santiago de Cali y que busca generar diferentes herramientas de análisis y conocer mucho más sobre nuestro centro histórico aquí en nuestra ciudad. Los invitamos a que se conecten desde sus hogares o desde donde ustedes se encuentren, aprovechando la virtualidad, las redes sociales. Bien, para contextualizar mucho más sobre qué es el PEM, aquí les presentamos esta nota que nos ayuda a conocer en qué consiste el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cali. Los planes especiales de manejo y protección PEM son un instrumento de gestión del patrimonio cultural de la nación que establecen acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los bienes de interés cultural o los bienes que pretenden declararse así. El Centro Histórico de Santiago de Cali fue declarado Monumento Nacional como sector antiguo y cuenta con un plan especial de manejo y protección. Ha sido el escenario de los principales acontecimientos que han signado la historia de la ciudad. La vida y el desarrollo de nuestra urbe ha tenido y tiene en este pequeño lugar su eje de gravitación y su epicentro. Por aquí han pasado más de 200 años de colonia, 100 de república y otros 100 correspondientes a la sucesión de las distintas fases de nuestro proceso de modernización. El Plan Especial de Manejo y Protección PEM del Centro Histórico de Santiago de Cali tiene como tarea preservar y revitalizar el patrimonio cultural, legado que debe ser transmitido, enriquecido y cualificado a las generaciones futuras. Además, busca que propios y extraños encuentren en el centro histórico una forma de leer y vivenciar la historia de la ciudad. Para ello, el PEM del Centro Histórico de Cali contempla unas condiciones de manejo, con programas y proyectos que buscan garantizar la protección de esta área urbana, promoviendo la eficaz salvaguardia de nuestra riqueza cultural. Como lo decíamos en un principio, hoy vamos a hablar sobre los oficios y el patrimonio vivo del Centro Histórico de Santiago de Cali. Y para hablar justamente de este tema tan interesante, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día. Hoy nos acompaña Diego Echeverry. Él es arquitecto, magíster en políticas públicas, todo un conocedor en estos temas de gestión cultural y además es melómano. Y también actualmente es el coordinador del patrimonio cultural de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali. Diego, bienvenido a Centro Histórico Memorable. Muchas gracias, Pablo, pues muy complacido de poder atender esta invitación para que compartamos pues acerca de un tema de interés ciudadano muy importante que es el patrimonio desde su mirada integral. Nos encontramos en un edificio que es uno de los bienes de interés cultural más importante, pero vamos a estar hablando hoy del patrimonio vivo. Sí, señor. Ya explicaremos un poco de qué se trata. Y esa es la idea, ¿no? El patrimonio es uno solo, independientemente si es un edificio o es la salsa, sí, o cualquier otra manifestación, es una integralidad que le da identidad a un territorio y en este caso a Santiago de Cali. Precisamente por eso estamos aquí generando este espacio, Diego. Mire la importancia de fortalecer nuestra identidad caleña y reconocer realmente lo que tenemos y lo que es nuestro. Siempre lo decimos aquí en Centro Histórico Memorable, hay que empoderarnos realmente de nuestro patrimonio. Usted lo mencionó, donde nos encontramos, pero sí me gustaría que reseñáramos un poco más sobre esta joya que tenemos en nuestro centro histórico, el edificio Coltabaco, que entre otras cosas es patrimonio y hace parte de los bienes del municipio, del distrito de Santiago de Cali. Vale, sí, pues nos encontramos en un edificio de los edificios significativos, sí, del Centro Histórico de Cali, por varias razones. Uno es porque es uno de esos edificios que da cuenta de una época de la historia de Cali, cuando la empresarialidad caleña pues empezaba a situarse, a posicionarse a nivel nacional, y eso se veía reflejado en las inversiones, entre otras cosas pues en el proyectar una imagen de ciudad pues a partir de sus edificios. Nos encontramos aquí a una cuadra de la plaza principal de la Sala de Cali, ¿sí? Que sí, es, señor. La plaza de Caicedo. Y cuando uno pues mira la arquitectura, es una arquitectura que empieza a dar cuenta con sus formas constructivas, con su estética, de lo que está sucediendo en ese momento. Y para la década de 1930, pues este edificio
empieza a ser parte de este conjunto de edificaciones que de alguna manera pues posicionaban a Cali como una ciudad importante en el contexto nacional. Muy bien, ahora sí entremos en materia, oficios y patrimonio vivo del Centro Histórico de Cali. Lo primero que tendríamos que decir entonces para hablar de patrimonio vivo es cómo clasificamos el patrimonio y de qué parte, en qué parte se encuentra, en qué capítulo está el patrimonio vivo. Bueno, pues básicamente lo que sucede es que durante mucho tiempo, cuando se habló de patrimonio, incluso la misma palabra que lo vincula con el tema económico, Sí. Se pensaba en los objetos, en las casas, en las posesiones. Pero cuando se habla de patrimonio cultural, pues nos damos cuenta que no solamente son las casas, no solamente son las colecciones, no solamente son los bienes, sino que son todos esos saberes, todas esas tradiciones que se transmiten de generación en generación y que en ese sentido son vivos. O sea, digámoslo así, la arquitectura es inerte o los espacios urbanos mientras no tengan una vida social, comunitaria, artística detrás de ello. Y hablando de esta integralidad patrimonial, cuando se empieza a hablar de patrimonio vivo, estamos hablando precisamente de esas expresiones culturales, de esos saberes, de esos oficios, que hoy vamos a conocer un poco acerca de los oficios, que son vivos, o sea, que son vivos en la medida en que están soportados, o más bien, las personas y las comunidades son las portadoras de estos saberes, de estas tradiciones, de estos oficios, de estas destrezas que se transmiten de generación en generación, y eso le da la vitalidad. Y finalmente a este concepto del patrimonio vivo se lo termina categorizando como patrimonio cultural inmaterial. Ajá. Y en ese sentido tendríamos, digámoslo así, dos grandes categorías: el patrimonio cultural material, sí, señor, que es este edificio lo que parece tangible, podríamos llamarlo, ¿o no? Es lo tangible, ¿ya? Sí, este edificio que, hablando un poco pues de sus características, servía de entrada a la ciudad desde el norte. O sea, esta era como una especie de portal que, junto con nuestro derruido lastimosamente Hotel Alférez Real y con el Puente Ortiz, que fue una de las primeras obras, una de las primeras mega obras para la época, pues constituían un conjunto urbanístico que le daba entrada a la ciudad, era como la bienvenida, era como un portal de bienvenida. Por eso este edificio termina siendo tan importante y es patrimonio cultural material inmueble. Inmueble. Es inmueble porque no se puede mover. Ok. Y el patrimonio mueble ya termina siendo, por ejemplo, los muebles, los asientos, las sillas, las colecciones, los libros, los cuadros, las obras que se pueden mover, las estatuas, los monumentos, que esa es la otra parte del patrimonio material. Y estaría ya el patrimonio vivo, que en esa categoría termina denominado como patrimonio cultural inmaterial. Inmaterial. Esto me da paso para hablar de lo que consideramos patrimonio vivo, o lo que busca ser considerado como patrimonio vivo. Y aquí en Santiago de Cali tenemos que hablar de toda la tradición, las iniciativas artísticas alrededor de la salsa, específicamente la manifestación complejo musical dancística de la salsa caleña, que también está en proceso de ser incluida en la lista de patrimonio cultural de la nación. De acuerdo, Pablo, sí, pues básicamente existe una instancia desde la cual se reconoce el patrimonio inmaterial. O sea, un edificio como nuestro edificio Coltabaco se declara, y se declara porque cuando se determina por sus valores estéticos, por sus valores simbólicos, por sus valores históricos, que es significativo para un territorio, entonces se declara y pues él queda para siempre declarado. Pero como el patrimonio inmaterial es vivo y lo vivo cambia en el tiempo. Sí, es dinámico. Crece, es dinámico, de pronto se fusiona, de pronto se alimenta de otras formas estéticas o de otras, bebe de otras matrices culturales. Entonces ahí es donde no se habla de declaración, sino de reconocimiento. Y el reconocimiento se hace mediante el ingreso a algo que se llama una lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, y justamente en ese estado es que nos encontramos en este momento, dentro de un proceso que orienta una política pública con el caso del complejo musical dancístico de la salsa caleña, y es que se ha hecho una postulación
al Consejo Nacional de Patrimonio para que la salsa caleña sea reconocida como Patrimonio de la Nación. Okay. El Consejo ya nos dijo que sí, que consideran que efectivamente la salsa cumple con las condiciones y nos pone una tarea, que es hacer un plan especial de salvaguardia. Que pues este año con los temas de pandemia, hacer un diagnóstico, bueno, como muchas circunstancias, muy complejo. Iniciar a planificar es un poco complejo, pero calculamos que iniciando el próximo año, una vez pues se estabilicen cosas, ya empezaríamos a hacer un ejercicio de planificación muy fuerte, a ver si logramos tener nuestro plan de salvaguardia para finales de año, y con esto, una vez cumplamos, pues pasamos a ser parte de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Pues ahora usted me va a contar qué implicaciones tiene hacer parte de esa lista, porque es el momento también de presentar las iniciativas artísticas, las expresiones culturales aquí en nuestro espacio Centro Histórico Memorable. Fíjese que voy a dejarle un tema en punta, que usted me lo dijo extra cámaras, es que hay que hablar de todo un complejo alrededor de la salsa caleña, porque no solamente son bailarines, es música y hay un contexto muy amplio que lo determina o está determinado por toda esta cultura salsera. Pues bien, vamos a darle la bienvenida a Cross Band. Es una agrupación musical caleña nacida en el año 2016, conformada por 6 músicos profesionales de gran recorrido a nivel mundial, lo que hace que tenga una sonoridad enriquecida por los diferentes géneros musicales. Démosle entonces la bienvenida aquí a Centro Histórico Memorable a Cross Band. Sabía que te quería, que sin ti todo lo perdería. No lloro solo por llorar, quiero la vida entera por reír. Fácil es decir que sí, es fácil te resulta decir que no. Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz, porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso, ¿para qué sirve eso? Tú no sabes querer. Siempre diciendo que sí, por tu forma de ser diciéndome que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás, porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir. Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso, ¿para qué sirve eso? Tú no sabes querer. Cuando el tiempo con su manto blanco nos pinta el cabello y se acabe lo bello, y los años que no admiten engaños no te dejen sin pie. Estoy pensando ¿En qué? en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no. Oh, estoy pensando, Y no merece que lo piense siquiera de nuevo. estoy Y pensando, como lloriqueo, no, que va, no me conmuevo, no. estoy pensando, Fallaste, fuiste tú la que fallaste. estoy pensando, Que mi corazón dijo que no y yo te repito que no y no. estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no. Oh, Sigo pensando.
sentado, míralo, sentado, míralo, 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 míralo. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no. Oh, dice que no. ¡Saba! Es la cosa. Sí, señores, muchas gracias a Cross Band que nos acompaña aquí en Centro Histórico Memorable, hoy hablando sobre los oficios y el patrimonio vivo del Centro Histórico de Santiago de Cali. Muchas gracias nuevamente, más adelante volveremos con ellos y con otras expresiones artísticas. Diego, habíamos dejado en punta un tema que a propósito nos calza perfecto con la presentación de Cross Band, porque cuando hablamos de salsa aquí en Santiago de Cali no solamente hacemos referencia a los bailarines, que por supuesto valoramos y destacamos y siempre nos representan de la mejor manera a nivel nacional e internacional. Es todo un complejo, es toda una dinámica, incluyendo por supuesto la música. Sí, de acuerdo. Hay algo que sucede con la salsa y es que de pronto en este siglo, como del año 1999, 2000 hacia acá, el baile y los bailarines se logran posicionar a nivel internacional. Y eso le da una imagen a Cali desde el punto de vista de la salsa muy importante, muy significativa. Y digámoslo así, para las nuevas generaciones, de alguna manera, cuando se habla de salsa caleña, nos remitimos a los bailarines, a las escuelas de baile y un poco al estilo de bailar de los caleños. Pero cuando tú hablas con los de la vieja guardia, donde por supuesto están los viejos bailadores, aquellos que se criaron en la zona de tolerancia, que aprendieron a bailar viendo el cine mexicano, pero paralelo a eso está todo el tema de la música. Un bailador en algún momento nos decía algo que nos pareció muy significativo, y es que sin música no hay baile, y nos decía, ese es un matrimonio indisoluble. Sí, claro. En ese sentido, pues Cali también tiene una historia musical muy importante, que además se divide como en dos formas o en dos prácticas que son de interés también en el contexto de todos los países y de todas las ciudades del mundo donde la salsa también fue acogida y ha sido apropiada de alguna manera como parte de su identidad. Aquí hay algo que sucede. Una es que hay un legado musical que está relacionado con unos artistas, con unas familias incluso, con unas formas de hacer la música, con influencias del Pacífico colombiano, de los valles interandinos que llegaron, de migrantes que se hicieron aquí, que se instalaron aquí, que terminaron definiendo un sonido particular de la salsa caleña. Pero también hay unas prácticas alrededor de la música grabada. Sí. Y estamos hablando de aquello que en algún momento se llamaron los discómanos, que hay varios mitos, digámoslo ahí, que hablan de que en algún momento a alguien se le ocurrió o se equivocó y aceleró el tornamesa. Ajá. Y entonces el bugalú se empezó a bailar mucho más rápido de lo que originalmente fue grabado. Okay. Este tipo de prácticas que se dan aquí en Colombia y específicamente en Cali, o sea, parece ser que aquí se originan, eso le da un significado diferente al trato, al uso, al manejo, pero también a los saberes y conocimientos que se le dan al poseer música grabada, las colecciones, y eso cómo se va transmitiendo de generación en generación. Y entonces los viejos discómanos hoy son DJs, sí. Pero sigue el melómano que de pronto no tiene colección, pero sabe y se entera y conoce y se sabe el nombre de los artistas y por cuántas orquestas pasó, bueno, todo este conocimiento que da cuenta pues de toda la riqueza de la música. Y entonces ahí estaremos hablando ya como de los dos elementos del complejo. Sí, por claro. Un lado el baile, los bailarines, los bailadores, y por otro lado la música desde el punto de vista de los músicos de las orquestas, pero también de estas prácticas particulares que se hacen con la música grabada. Okay. A nivel de manipulación, por ejemplo, el acelerar los tornamesas, o a nivel también de esos saberes y esos conocimientos que finalmente son los que se transmiten de generación en generación y hacen que Cali sea considerado como uno de los guardas del patrimonio sonoro grabado, porque muchos dicen que la mayor colección a nivel mundial de música salsa en el mundo está guardada aquí en Cali, pero no en un lugar específico, sino en la casa de cada uno de los coleccionistas, que además de tener el objeto, está la historia detrás de ese disco.
Y Wow. eso es patrimonio. Claro, Eso es patrimonio vivo, ¿no? por supuesto que sí. También habíamos dejado en punta un tema y son las implicaciones de hacer parte de esa lista de patrimonio, de la búsqueda de hacer parte de esa lista de patrimonio. Y usted me hablaba del PES, un plan especial de salvaguardia. Me parece muy importante que lo hablemos, pero antes, bueno, me informan que ya está lista la siguiente presentación artística. Ellos ya van a estar, ya se van a listar. Mientras tanto, respondamos esa inquietud, porque el hecho de que mencionemos a todo el complejo musical dancístico de la salsa caleña, pues implica también un trabajo que llevar a cabo. Listo, entonces vamos a adelantar un poco al respecto. Como el patrimonio es vivo Sí. y puede cambiar en el tiempo, por eso se hace un reconocimiento durante un tiempo determinado que son 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque es, digámoslo así, un tiempo que más o menos se ha definido que puede mantenerse o donde pueden suceder cosas, empiecen a haber influencias y cambios, y lo que se propone es que la esencia de esas matrices culturales que alimentan una manifestación o un conjunto de manifestaciones, por eso hablamos del complejo de la salsa caleña, porque no es una sola manifestación, sino un conjunto de prácticas y de saberes y de destreza y de oficios también, que ahora más adelante podemos hablar un poco al respecto. Entonces lo que se hace es que durante estos 5 años se ejecuta Sí. el plan especial de salvaguardia, que ya les habíamos contado que era el requisito para entrar a la lista. Ahora, nos mantenemos en la lista durante 5 años y podemos seguir haciéndolo en la medida que seamos juiciosos, y este es un mensaje para los portadores que nos estén escuchando y toda la ciudadanía que quiera ser parte, porque esto Ya es, le iba a preguntar, claro, ¿de quién depende o quién se encarga de ese plan? de la comunidad portadora. O sea, este no es un plan que hace la institución, por supuesto la institucionalidad acompaña, pero quien ejecuta y hace son los portadores de la tradición, que son los bailarines, los melómanos, los coleccionistas, los artesanos, y más o menos pues esto es lo que sucede con el plan especial de salvaguardia. O sea, durante 5 años se ejecuta y eso es lo que nos permite estar en la lista. Se evalúa y si nos va bien, 5 años más y así sucesivamente. Bueno, a trabajar entonces por ese plan especial de salvaguardia. Hablamos hace algún momento de los bailarines, usted bien los mencionaba como ese grupo de personas, esos talentos que nos representan tan bien a nivel nacional e internacional y que han generado incluso un referente en el imaginario colectivo del mundo de Cali como capital mundial de la salsa, y está muy relacionado por supuesto con la puesta en escena de los bailarines. ¿Qué le parece Pioneros del Ritmo? Me encanta, es una escuela tradicional muy fuerte que nos ha representado muy bien. Pues sí, señores, Pioneros del Ritmo, una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la formación de público por medio de la danza a nivel personal y profesional de niñas, niños, jóvenes y adultos, donde buscan enfocar la danza como medio de expresión. En estos momentos ustedes están escuchando algo de bulla muy típica por este tiempo. Bueno, digo bulla en el mejor sentido de la palabra, unos sonidos que están relacionados con los famosos diablitos que también pasan por aquí, por el centro histórico de Cali. Ahora sí, le damos entonces la bienvenida a Pioneros del Ritmo. Arranca la rumba con la chiquito timbán. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué tiene esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Con su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que lo baile Lupita. Sí, sí. Baila Lupita. Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? Mambo. Sí, sí, sí. Ay. Mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí. Mambo. ¿Por qué tiemblas? Somos la industria salsera, los creadores del sonido. Arriba, Juan.
Muchas gracias a Pioneros del Ritmo, al talento, parte de toda esta fundación que también nos representan en el mundo entero, campeones mundiales de salsa, bueno, en fin, qué decir de Pioneros del Ritmo, tanto talento, tanto color, tanta caleñidad que vemos en una expresión artística como la de Pioneros del Ritmo que nos acompaña en Centro Histórico Memorable. Antes de la presentación escuchábamos unos sonidos por las calles que yo les decía que hace mucha referencia a esta época, a fin de año, y aquí en Cali tenemos en este imaginario colectivo por fin de año hablar de los Diablitos. También hace parte del patrimonio este grupo, a veces de niños, de jóvenes, de adultos que van por las calles en una especie de bullaranga, podría ser en otra región, aquí como la podríamos denominar, y también es patrimonio. Efectivamente, sí, yo creo que es importante el hecho de que este tipo de manifestaciones, por eso se llaman manifestaciones, sí, porque sí, se manifiestan espontáneamente y lo acabamos de ver. Acaba de pasar una murga de Diablitos aquí y eso de alguna manera ha sido recogido, o sea, este tipo de expresión y esta manifestación, digámoslo así, que incluso tiene su origen en la zona de Ladera, por el barrio Siloé, ¿sí? Pero así 20. Como eso, hay otros procesos de murgas que se toman en el espacio público que son actos carnavaleros, ¿sí? Y esto finalmente termina siendo recogido el 28 de diciembre en el desfile del Carnaval de Cali Viejo, que fue la primera manifestación reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial del, en ese momento, municipio, hoy distrito de Santiago de Cali. Okay. Y aprovecho entonces para contarles que existe el nivel municipal o distrital, que sería el local, sí. Existe el nivel departamental, el nacional y el de la humanidad, que es con la UNESCO. Con salsa pretendemos, con salsa caleña pretendemos estar en la lista representativa nacional. Y ya el Carnaval de Cali Viejo fue la manifestación que inauguró la lista distrital de Patrimonio Cultural Inmaterial. Muy bien, hoy en Centro Histórico Memorable estamos hablando sobre los oficios y el patrimonio vivo aquí en el Centro Histórico de Santiago de Cali. Les recuerdo que estamos en el edificio Coltabaco y muy cerca, a unos cuantos metros, se encuentra el emblemático Puente Ortiz. Hay que hablar también de los vestigios del Puente Ortiz. El arquitecto Carlos Zapata, asesor de INCIBA, nos cuenta cómo fue la recuperación de los vestigios de este puente que guarda tanta historia sobre Santiago de Cali y qué significa la exposición de elementos aquí en el Boulevard del Río. Veamos esta nota y ya volvemos. El Puente Ortiz es uno de los, tal vez de las obras civiles más importantes y más antiguas que tiene la ciudad de Cali. Fue una estructura que se hizo más o menos hacia los años 1835 por Fray Ignacio Ortiz y José Montermoso. Una de las cosas que se realizó para el 2011 fue el hundimiento de la Avenida Colombia. Y con el hundimiento de la Avenida Colombia básicamente se quitó la capa de asfalto y empezaron a aparecer una serie de estructuras que hacían parte tanto del Puente Ortiz, que fue el primer punto que se excavó, como de las edificaciones que estaban contiguas al Puente Ortiz. Estos muros tocó hacer un protocolo de desmonte aprobado tanto por el Ministerio como por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAM, y se procedió a desmontar estas estructuras. Estas estructuras fueron estudiadas desde el campo de la arquitectura, desde el campo de la ingeniería y desde el campo de la arqueología e historia. Se hizo un estudio muy minucioso por parte de la Universidad del Valle para no solo estudiar, digamos, los materiales, las técnicas constructivas, sino también se recuperó el modo de hacer el calicanto de la época, con el que fueron, digamos, que se recuperaron estos vestigios que son los que hoy en día aparecen ahí en la vitrina. Los vestigios se dejan a la vista para dar a lo que los arqueólogos llaman valor social a todas estas evidencias que se encuentran. Cuando se hizo la excavación del hundimiento de la Avenida Colombia, se encontraron, si bien es cierto, se encontraron los vestigios del Puente Ortiz en todas sus fases, no solo la de 1835, sino también la ampliación de 1918 y la ampliación posterior de 1945.
sino que también se encuentran estructuras de muros de contención del río y cimentaciones. Pero también hay otros dos elementos que están más sobre el mismo bulevar del río hacia la carrera octava, como son el muro de contención del río, un fragmento, y parte de los aproches del puente también, que se recuperaron a manera de técnicas y saberes constructivos para que la gente esté en contacto con ellos, para que la gente conozca parte de esa historia. Yo invitaría a la gente que cuidemos el patrimonio, que protejamos el patrimonio. Cada vez nos alejamos más de lo que realmente somos. El patrimonio es parte de esas experiencias que nosotros como ciudad hemos vivido. Es el momento de volver con Pioneros del Ritmo, por supuesto. Aquí reconocemos el talento que tenemos en la capital vallecaucana. Pioneros del Ritmo fue creada el 6 de marzo del año 2000 bajo la dirección técnica del señor Diego Rojas Hurtado y la subdirección de la señora Marta Riascos, a quienes le agradecemos, por supuesto, la participación en Centro Histórico, y muy pertinente, por supuesto, tiene todo que ver con nuestro tema del día relacionado con los oficios y el patrimonio vivo aquí en el Centro Histórico de Cali. Démosle la bienvenida nuevamente a Pioneros del Ritmo. Mamá, ven, goza y no comas pan como yo. La gente inventa para bailar. A mí me dijo mamita que tú bailas con la changa. Viene gozando el tilinguilán, gózalo. La gente inventa para bailar. Sí, señores, muchas gracias a Pioneros del Ritmo por la presentación artística, en la que por supuesto tienen cabida aquí en Centro Histórico Memorable, porque buscamos justamente fortalecer la identidad caleña. Antes de dar paso a la agrupación que nos acompaña, la agrupación musical Cross Band, me parece muy importante recordar nuevamente que cuando hablamos de salsa aquí en Cali hablamos de un complejo, a ver si lo digo bien, Diego, usted me corrige, complejo musical dancístico de la salsa caleña, porque es transversal en diferentes aristas, en edades, en labores, en expresiones artísticas, ¿cierto? De acuerdo, sí. Además que a propósito de los oficios, pues hay también parte del complejo son los oficios relacionados con
los artesanos que hacen los vestuarios, los zapatos, los instrumentos, Sí. eso hace parte del complejo y pues uno diría, bueno, eso produce objetos materiales, o sea, lo material también hace parte de lo inmaterial o del patrimonio vivo, digámoslo así. Y moviliza economía, ¿no? Sí, señor. Moviliza una economía. Y o sea, fomenta empleo. y además, sí, entonces, pues yo creo que eso, o sea, la categoría de complejo termina siendo muy pertinente en la medida que suceden este tipo de tensiones que se dan ahí. Pues ya venimos a hablar de esas tensiones entre el patrimonio cultural y la economía cultural, porque me parece muy importante destacarlo. Es el momento de regresar con Cross Band, la agrupación que nos acompaña, nacida desde el año 2016 y que está conformada por 6 músicos profesionales de gran recorrido a nivel mundial, lo que hace que tenga una sonoridad bastante enriquecida por los diferentes géneros musicales. En el ámbito local han obtenido muchas contrataciones en diferentes eventos sociales, no solamente en Cali, sino también en diferentes ciudades del país. ¿Está lista entonces Cross Band? Bienvenidos. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay feas, para que vea. Y Cali se está adornando para su fiesta más popular, con caña dulce, el melajo y arpa, la paila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mira, se sabe gozar. En Cali mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinquen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a guachitos a rematar. Con salsa de aquí, con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. ¡Vamos! Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Si usted va llegando, vaya entonando, que de baile en baile se va caminando. De día en la plaza, corrida de toros, de noche casetas y de hembras, ni modo. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Aquí no hay problemas, aquí no hay peleas. Mi gente de Cali disfruta y rumbea. Pide una botella, pide una caneca. En mi Cali bella la gente respeta. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Vaya despacito si ya va prendido. Si va manejando se mete en un lío. Quédese quietico, ya está amanecido. Y después descanse, váyase pa' Pance. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Otra vez. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Ahí la va. ¡Vamos! Ahí la va. Ahí. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Quería que te cantara Cali te
sabrosura. Salsa, porque mueve la cintura. Las mujeres de Cali tienen sabrosura. Ay, salsa, porque mueve la cintura. Sí, señores, muchas gracias a Crossband que nos acompaña en esta tarde maravillosa, donde ustedes también pueden interactuar, comentar con nosotros a través de las redes sociales, aprovechando la virtualidad, y así fortalecemos mucho más la identidad caleña alrededor de esos temas relacionados con el Centro Histórico de Cali. Y hoy específicamente hablamos sobre los oficios y el patrimonio vivo en el Centro Histórico de Cali. Diego, habíamos dejado un tema en punta rápidamente para tocarlo, esas reflexiones que podemos sacar a partir de las tensiones que se presentan entre el patrimonio cultural y la economía cultural. Gracias. Sí, pues tiene que ver básicamente con el hecho de que por ahí en el año 2009-2010 salen dos líneas de política cultural contemporánea. Sí. La que tiene que ver con patrimonio en general y la que tiene que ver con algo que en su momento se llamó emprendimiento e industrias culturales, que hoy se le llama economía naranja. Bien. ¿Sí? O sea, no se puede desconocer que la salsa es parte de una industria, o sea, industria discográfica, pero cuando vemos los bailarines, las escuelas, pues también eso ha creado unos procesos. Un clúster, claro. Sí, eso, encadenamiento, o sea, todo ese lenguaje que nos habla de ecosistemas, que nos habla de actores del encadenamiento, ese es el lenguaje heredado de esa política pública. Pero también la otra cara de la moneda, digámoslo así, es que un empresario no deja de ser portador, no deja de ser sabedor y no deja de ser parte integral, pues, de los colectivos que soportan el patrimonio cultural, claro, inmaterial. Que esa es la otra línea de política y que procedimental, o sea, a pesar de que una persona puede, digamos, tener los dos roles, desde el punto de vista del procedimiento de la política pública, sí hay que tener en cuenta que una cosa es hacer un plan de negocios y otra cosa es hacer un plan de salvaguardia. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, ese es como el tema que hay que tener cuidado, porque de todos modos, si hay una integralidad, digámoslo así, que implica lo económico y lo patrimonial, pero ya cuando estamos hablando de ejecutar proyectos, de hacer procesos, no hay que confundir los ámbitos porque cada uno es diferente. Muy bien, hablando de los oficios, Diego, y del patrimonio vivo, a mí sí que me parece importante, y lo digo de una manera muy personal, destacar el trabajo del taller La Linterna, uno de los procesos de imprenta y tipografía, yo diría se resiste a desaparecer, ha pasado por momentos de crisis y ahí está en pie de lucha, y por supuesto tiene sede aquí también en el edificio Coltabaco. Vamos a ver entonces esta nota que nos ayuda a contextualizar mucho más sobre el taller La Linterna. Veamos. Buenas tardes, mi nombre es Jaime García, impresor tipográfico de La Linterna Cali. En este momento nos encontramos en el edificio Coltabaco, en la Escuela Taller de La Linterna, para realizar un taller sobre la técnica del linograbado, el cual pues consta de los materiales que vamos a trabajar son papel, cartón, linóleo, bisturí, una regla, cinta, lápiz y guyas, cuchilla. El proceso del linograbado pues básicamente está hecho es grabar sobre caucho, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Pues llega el cliente con su cartel donde nos trae un diseño, como en este caso nos llegó este, que es un afiche que vamos a hacer para una clienta de Santa Marta. Entonces el primer paso que nosotros hacemos, como nos llega por medio digital, entonces lo que hacemos es ampliarlo al tamaño que el cliente requiere, como en este caso medio pliego. Esto es medio pliego 70 por 50. Logrando así sacar una plantilla como la que ven aquí. Esta ya es una plantilla a medio pliego. Teniendo ya la plantilla, lo que procedemos es a utilizar un papel pergamino, que es transparente.
y empezamos a calcarlo como lo está haciendo acá mi compañero y estudiante Dylan Franco, que representa también ya a la escuela taller. Entonces él aquí va a hacer el proceso de calcar sobre el pergamino. Después de que ya él ha terminado como de calcar, que sería el siguiente paso, aquí ya está calcado sobre el pergamino. Entonces procedemos ya a pasarlo sobre esta placa de neolay o linóleo en su defecto, ¿no? Para así ya iniciar lo que es el proceso del linograbado. ¿Cómo hacemos ese proceso? Como aquí ya tenemos calcado en el pergamino el lápiz, el grafito del lápiz, entonces lo vamos a poner aquí sobre el caucho, lo aseguramos con cinta para que no se nos mueva y lo vamos a repujar con un palito, una monedita o algo, con una misma regla, también podemos hacer presión. La idea es presionar el lápiz sobre el linóleo o el caucho para que el lápiz, el grafito del lápiz pase al caucho. Ya habiendo hecho este proceso, pasamos ya a lo que es a la talla del linóleo. El diseño siempre debe quedar en modo espejo, ¿no? En modo espejo, porque cuando ya lo imprimimos va a salir al derecho. Así con esta misma técnica podemos hacer lo que son letras, dibujos, logos corporativos. Bueno, como ya vieron, pues esta placa ya está lista, está grabada para traer aquí a la máquina. Entonces lo que hacemos es, posteriormente la ponemos sobre una lámina de madera para que nos dé la altura tipográfica, que es 2.5. La ponemos aquí y la ajustamos con cuñas de expansión para poder ya iniciar lo que es la impresión. Aquí pues vamos a manejar lo que es las tintas dependiendo de la necesidad del cliente. Y ya aquí ya podemos proceder a la impresión tipográfica de un cartel ilustrado. El resultado final de lo que vimos de la técnica del linograbado y ya pasado por la máquina impresora, tenemos como resultado estas bellezas que son también todas hechas en linograbado y como pueden ver están a varios colores. Entonces aquí la técnica es que cada color es una plancha diferente, ¿no? Como en este caso este fondo es una sola plancha y el verde es una segunda plancha. Y asimismo son todos los otros a continuación que vamos a ver. Todo lo que ustedes ven aquí está tallado en linóleo. Por eso es lo que yo les decía ahora rato, que con la técnica del linograbado se pueden hacer cosas muy bonitas. Ya todo es cuestión de creatividad del diseñador. Bueno, aquí veíamos esta nota sobre el proceso o el taller del linograbado, del taller escuela La Linterna. Estamos hablando justamente de este taller, pero es importante contextualizar todo lo que es el taller escuela La Linterna. Diego, me parece muy importante comenzar incluso a definir qué es un taller escuela. Sí, un taller escuela o una escuela taller, bueno, no sé cómo haya quedado aquí ya la denominación exacta, tiene que ver con un ejercicio donde desde el punto de vista del taller se hace la práctica y desde el punto de vista de la escuela es ese ejercicio de transmisión generacional, porque de alguna manera el patrimonio no necesariamente se aprende en la escuela tradicional, o sea, sí, universidad, o sea, en la academia tradicional, sino en este tipo de espacios donde son los maestros, ¿sí?, desde su práctica que le enseñan al aprendiz, digámoslo así. Esto hace parte pues de los procesos patrimoniales y por eso es tan importante algo que viene con unas máquinas, además que vienen desde el siglo XVIII, si no estoy mal, en un momento contemporáneo donde la tecnología pues está en punta y esto haya sobrevivido, ¿no? Sí, claro. A eso se refiere el carácter patrimonial precisamente y el valor que tiene el proceso de la linterna. Además yo diría que ese carácter patrimonial también podría resumirse en que finalmente la linterna puede contar la historia de Cali a través de todos sus impresos, porque era justamente o ha sido ese ente que se encargaba de imprimir todos los afiches, publicidades a lo largo de muchos años. Veamos entonces el contexto de la linterna. La linterna básicamente es una imprenta tipográfica, una de las más antiguas que existe en Colombia y que pues gracias a Dios todavía permanecemos vigentes en el mercado.
Bueno, las personas que actualmente estamos, porque pues por la linterna ha pasado mucha gente, mucho personal, pues entre ellas la persona que me llevó a mí allá, que fue en el año 1981, cuando yo tenía la de 16 años. Ha pasado mucha gente, tanto a nivel de operarios, pegadores, en la oficina, pero con el paso del tiempo y por las situaciones que se han presentado pues, de crisis y de todo ese tema, hemos quedado ya 3 de los más antiguos, como son Héctor Otálvaro, Olmedo Franco y mi persona. Entonces, pues ahorita nosotros tratando de resistirnos a mantener el oficio. Bueno, la linterna resiste o salvemos la linterna nace precisamente de una crisis que tuvimos en el año 2016, finalizando 2016-2017, porque pues por muchas cosas, ¿no? Primero pues por la tecnología, la litografía, lo digital, las redes sociales, eso fue opacándonos poco a poco. Pero ya la crisis más grande vino cuando Peñalosa en su mandato prohibió los carteles en Bogotá. Entonces en Bogotá pues nosotros trabajamos casi en un 90% para Bogotá por su espectáculo, Teatro Nacional, todos. Entonces al cerrarnos esa plaza de no dejarnos pegar los carteles, la empresa se vino a pique, como dice el dicho, llevándonos pues a un estado de quiebra. La crisis total fue cuando el dueño del local nos pidió a nosotros y nos llevó hasta un desalojo. Cuando llega el tema del desalojo, entonces pues el jefe en ese momento ya no sabía qué hacer y lo primero que él pensó fue en chatarrizar las máquinas y cerrar la empresa. Cosa que nosotros pues no dejamos porque pues éramos de los más antiguos que hemos estado trabajando ahí, pues hemos construido nuestra vida ahí toda la vida. Entonces dijimos que no íbamos a dejar que eso ocurriera y sin saber qué hacer, entonces fue cuando ya en el 2017, en abril de 2017, llegan 2 jóvenes diseñadores como son Patricia Prado y Fabián Villa a hacer un cartel para presentar la marca de un amigo diseñador de ellos. Y entonces pues, mientras nosotros le hacíamos el afiche, empezamos a hablar sobre el tema y la situación que estamos atravesando pues, de la empresa, ¿no? Entonces ellos miraron pues el entorno de la linterna y vieron dijeron, no, esto es un tesoro que hay que explotar, esto hay que sacarlo adelante y sacarlo de alguna manera. Ahí fue donde salió la idea de que hay que salvar la linterna. Entonces por eso el eslogan de salvemos la linterna. Es muy particular porque, digamos, nosotros hoy en día nos hemos mostrado mucho con el tema del linograbado. Eso fue una técnica pues, que viene de mucho tiempo atrás, entonces eso es lo que hoy en día nos mantiene vivos, porque pues, gracias a esa técnica, cuando yo empecé ya a hacer ilustraciones, logos corporativos y todo eso, pudimos abrir las puertas de Bogotá, ¿ya? Y pues gracias a Dios, desde esa fecha hasta ahora, pues ha sido pues el boom, ¿no? Eso fue el boom cuando empezaron a salir esos carteles ilustrados, porque los caleños a través de los tiempos siempre han visto la publicidad en las calles, siempre la linterna los ha informado en cuanto a espectáculos, a eventos deportivos, a los sindicatos, o sea, toda la publicidad que se sacaba en la ciudad salía de la linterna. Entonces es como un referente ya hoy en día de que los caleños siempre los hemos tenido informados. Ahora pues últimamente pues ya estamos trabajando más a nivel cultural, ¿no? Estamos llegando a la parte final de Centro Histórico Memorable. Hoy hemos estado hablando sobre los oficios y el patrimonio vivo del Centro Histórico de Cali. Qué bueno finalizar con una conclusión, Diego, frente a tantos temas que hemos tocado que nos ayudan a fortalecer, siempre lo decimos, la identidad caleña. Definitivamente hay que conocer sobre nuestro patrimonio porque vivimos, interactuamos todo el tiempo con él. ¿Qué podríamos decir a manera de conclusión sobre los oficios y el patrimonio vivo que tenemos? Bueno, yo creo que uno de las conclusiones más importantes es que el patrimonio cultural es uno solo, ¿sí? O sea, hoy estamos aquí en un edificio emblemático como lo es el edificio de Coltabaco, pero estamos a son y a ritmo de salsa.
Y esas son las vivencias finalmente que le dan identidad y que le dan vida a un espacio tan significativo como lo es el Centro Histórico de Cali, pues donde empiezan a suceder muchas cosas como ni siquiera escenario, o sea, como parte integral de la vida caleña, Sí. donde por ejemplo la salsa se termina manifestando de muchas maneras, o sea, alrededor de pronto de unos negocios o de unos sitios donde se difunde, pero también cada vez que se hace algún tipo de actividad, que hay alguna tarima, hay alguna fiesta, algo representativo, pues obviamente no deja de estar presente la salsa en medio de muchas otras prácticas y manifestaciones que también hacen parte de la identidad caleña. Y bueno, y la otra conclusión es que el patrimonio es uno solo desde el punto de vista de lo material y de lo inmaterial, pero que también implica muchas otras facetas, digámoslo así, Sí. del territorio, como por ejemplo la economía, ¿sí? Ya veíamos que desde el patrimonio se produce una economía, pero habría que preguntarse qué tipo de economía, ¿sí? O sea, o nos industrializamos o le apostamos de pronto un poco a los ejercicios que iniciaron estos procesos colectivos, que era cuando se hablaba de que Cali se construía a ritmo de salsa porque se hacía la verbena popular, se recogían fondos, Sí, señor. y eso se hacía a ritmo de salsa, con orquestas como la que tuvimos la oportunidad de ver, con bailadores en su momento, y esos son otro tipo de economías que se construyen comunitariamente y que no están necesariamente en la línea como de lo industrial o de estas otras formas ya donde la monetización es la que, Sí, claro. sino que es un todos pones, es una construcción colectiva. Es un trabajo mancomunado, definitivamente. Pues Diego, muy amable, muchas gracias por compartir con nosotros. Valoramos todo el trabajo que se está realizando desde la Secretaría de Cultura, desde la Subsecretaría de Patrimonio, que es un trabajo bien importante en aras de preservar, conservar lo nuestro. Nos vamos, pero nos dejamos Sí. hasta una próxima oportunidad. Sí, y invitar especialmente a los portadores y a las portadoras de la manifestación, especialmente hoy que hablamos del complejo musical dancístico de la salsa caleña, para que estén muy pendientes porque iniciamos ya el proceso del PES, y desde la Subsecretaría de Patrimonio están todas las condiciones dadas desde el punto de vista de ese acompañamiento institucional, pero quienes construyen el PES, quienes construimos el PES son y somos los portadores. Somos todos. Que hacemos parte, y los ciudadanos caleños, por supuesto. Sí, señor, muy amable, muchas gracias. Centro Histórico Memorable hace parte del plan de divulgación del PEM, justamente del plan de manejo y protección del Centro Histórico de Cali. En nombre de la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Cultura, les damos las gracias por compartir con nosotros. Nos vemos el próximo fin de semana para contarles mucho más sobre nuestro patrimonio. Que tengan todos una feliz tarde. Los dejamos, como entramos, con música de Cross Band. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. La romántica luna, el lucero que estreno, el mirar en tu valle, la mujer que yo quiero, y el quiero que canta, calle que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo se inspira. Pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Por eso que espero en los días de lejos, no me dure mi ausencia, sabe bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieran la pena que un día sentí, cuando al frente de mí tu montaña no vi. Que toque, 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 que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso soy pa' que mires, no me voy más ni por miles. ¡Vamos! Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime.
para que me arrepienta hoy, mi bella cenicienta, de arrodillar en tu presencia, en tu esencia fue tu afrenta. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se lo estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Qué noches tan bonitas, si lo en sus callecitas, al fondo mi valle brisa, ahí todito se divisa. Te cante, Ah, la, que la, todo la. el mundo te mime, se lo estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Un clásico en el Pascual, adornado de mujeres sin par, América y Cali a ganar, porque no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, se lo estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad luz, Nueva York, capital del mundo, del cielo Cali, la sucursal. Que todo el mundo te cante, Ah, la, que la, todo la. el mundo te mime, Ole, ole, le, se lo lola. estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. A mí ya siento tu aroma, cualquier injusto razona. De Cali es Cali, señores, señores, lo demás es loma. ¡Vamos! ¡Beto! Ahora. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Cali! ¡Sa! ¡Es la cosa!